Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que estén viendo esta sesión. Mi nombre es Helen Andino y el día de hoy voy a hablarles acerca de la composición fotográfica, en específico de cada uno de los elementos que la componen. Para empezar, tenemos que ver qué es la composición fotográfica. Y bueno, para irnos un poco más a la raíz de esta palabra, nos dice que la composición es por sí misma un arte porque requiere una habilidad para lograrla. Entendemos que una composición es agrupar elementos para que estos creen una armonía o un balance dentro de un todo. Entonces, aquí dice también que es una agrupación de figuras y combinación de elementos que conforman, en nuestro caso, la fotografía. Aquí, como podemos observar, tenemos la fotografía de un paisaje que está conformada por el objeto principal que vendría siendo esta parte donde está este cuadrado o rectángulo, como lo quieran llamar. Y es ahí donde tenemos nuestro punto de interés, pero más adelante indagaremos un poco más sobre esto. Y para mencionar un poco las técnicas de composición fotográfica, ya que no vamos a indagar mucho en este tema, ya que es un tema un poco más amplio para otra sesión. Y comenzaremos con la composición fotográfica con la diagonal dorada. Esta es una técnica bastante común para salirse un poco de la monotonía de lo que se refiere a la fotografía. Hablamos de una línea diagonal que atraviesa este rectángulo que vendría siendo nuestra fotografía. Este rectángulo atraviesa esta línea diagonal y proceden a crearse dos líneas también de 90 grados que conforman triángulos. Estos triángulos son con lo que llaman una forma de encapsular lo que nuestro punto de interés, nuestro objeto de interés. Siguiendo con la composición de retratos caseros con el recorte, esto nos permite, mediante la edición, poder enfocarnos en una composición más específica. Digamos, si sacamos una fotografía que esté un poco con información que no necesitemos y queremos encapsular esta información para que sea de interés, que sea una fotografía interesante, lo que hacemos es con un programa de edición, ya sea Photoshop, ya sea alguna aplicación del móvil, podemos encapsular toda esta información delimitando qué información queremos y qué no. La información viene siendo esas áreas o ese espacio que no queremos dentro de nuestra fotografía. También existe la composición con la regla de espacio, que es esto que les vengo diciendo, que hay unas áreas que son necesarias para la fotografía y otras que no tanto. Eh, Cuando hablamos de espacio nos referimos a todo este espacio que, que compone la imagen. Es decir, tenemos nuestro objeto de interés y mucho espacio de alguno de los lados. ¿Y qué pasa con esto? ¿Es una fotografía mal tomada? No. La verdad es que ese espacio muerto que le dicen o espacio negativo es un espacio que brinda una información que cumple la función de balance. Para que la fotografía tenga esta armonía, tiene que tener un balance. Cuando me refiero a armonía es que todos los elementos estén ubicados y situados de una forma en que sea agradable, que tenga eh, una, una, una relación y que no se vean como un montón de elementos sin un orden. Tiene que tener estos elementos en específico. Y también está la composición con relaciones de aspecto, que esto es básicamente la presentación en que se muestran las fotografías. La composición más común actualmente es la composición uno por uno, que vendría siendo un cuadro por un cuadro. Cuando nos referimos a aspecto, hablamos de proporción. Entonces, tenemos una proporción de uno por uno, tenemos un cuadro por ancho, un cuadro por alto. Y así sucesivamente hay muchísimas más relaciones, hay muchísimos más aspectos que dependiendo de dónde se presenten, cambian. Y mientras más número tenga, digamos, 16 por 9, 16 cuadros en ancho, 9 por alto.
Mucha más información tenemos dentro de nuestra composición. Siguiendo con la composición fotográfica con la regla de los 3/3, esta creo que es la composición fotográfica más común. Aquí lo que tenemos es algo parecido a lo anterior, pero esta vez al momento de tomarla. Tenemos esta composición que se conforma por 3/3, o sea, tres aquí, tres en medio, tres abajo, tres arriba, tres en medio y tres abajo. Esos son los 3/3. Y nuestro punto de interés siempre va a ir en medio o en algún punto en específico. Tenemos que tener en cuenta de que no todas las fotografías se prestan para esta regla, sino que para ciertos escenarios es muy conveniente utilizar la regla de los 3/3 y es muy común verla en dispositivos móviles, en las cámaras que ya traen estas reglas o este grid, como le dicen, que nos permite ubicarnos mejor al momento de capturar una fotografía. Bueno, siguiendo con los elementos ya de lleno, entramos con estos que son llamados clásicos de la composición. Y existen muchísimos más, pero vamos a abarcar estos que son los más comunes, por eso se les llama clásicos. Y tenemos lo que es la línea, la forma, el volumen, el espacio, el color, la textura y el valor. Vamos a indagar un poco con ejemplos. Tenemos las líneas. Aquí podemos ver perfectamente un claro ejemplo del uso de líneas en una composición fotográfica. Aquí tenemos nuestro objeto de interés que vienen siendo los niños en la primera fotografía, que están de un lado y que tenemos nuestro espacio negativo que hablábamos que es un espacio que balancea la imagen, nuestro espacio activo que vienen siendo los niños y estas líneas que vienen siendo las gradas. Esto nos ayuda al momento de generar este tipo de composiciones porque crean una armonía lineal. A eso nos referimos. Y en la segunda imagen también está un claro ejemplo, que incluso la línea, la diagonal que parte de la sombra que está proyectada, puede ser una estación de tren o algo por el estilo, nos da ese balance de líneas. Este elemento es muy importante cuando se quiere capturar exteriores. Vamos con forma y volumen. Aquí tenemos un ejemplo ya más claro de lo que es forma y volumen. Me hubiera gustado presentarles una imagen específica para la forma, pero básicamente la forma y el volumen se diferencian por una sola cosa, que es el volumen nos da tridimensionalidad y la forma nos da bidimensionalidad. ¿A qué me refiero? Cuando hay imágenes fotografías muy planas, puede ser de un dibujo o de cosas que no nos den una mayor profundidad. Me explico, pueden ser letreros o cosas por el estilo. Ya cuando hablamos de volumen, hablamos como algo por el estilo. Les voy a poner un ejemplo un poco más claro. Aquí tenemos esta cereza y vemos que en la primera imagen, desde la cereza, desde donde inicia la cereza hacia arriba, podemos ver una imagen muy plana. Si no fuera por esa pequeña sombra que tiene en la parte de enfrente, no podríamos determinar si sería una imagen totalmente plana. O sea, esto es lo que le da una imagen plana. Y a la derecha vemos esta cereza ya con una iluminación que parte de ambos lados y que nos da esa sensación de profundidad, de que es circular, de que hay una parte de atrás. Eso es lo que nos da el volumen. Ahora seguimos con el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio es lo que les mencionaba con anterioridad cuando les hablaba de las técnicas. El espacio es esto que capturamos. Tenemos nuestro objeto de interés, que es la chica que está caminando por el agua, y tenemos todo este espacio, ya sea de cielo o ya sea de mar. Y lo que nos da es una sensación diferente. Este elemento es muy común en retratos de paisajes, perdón, en retratos de paisajes o en este tipo de composiciones, porque tenemos un pequeño elemento que podría ser un retrato, podría ser, no sé, un pájaro que vaya pasando por ahí, no necesariamente tiene que ser una persona. Y tenemos este montón de información de agua y de mar y
con este toque de blanco y negro que la vuelve mucho más interesante. Nos da un sentimiento, nos expresa un sentimiento. Y seguimos con esta otra imagen que es también lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos del lado derecho, tenemos toda la información y el espacio activo y el espacio negativo, que es un balance y que nos genera una imagen interesante. Eso es a lo que quería llegar. Seguimos con el color, que es algo bastante común de ver porque este es el elemento más atractivo a la vista. Cuando tenemos una imagen de este estilo que resalta los colores, nos da otra impresión. Y básicamente de eso se trata la fotografía, de crear este tipo de sensaciones o impresiones al momento de ser observadas. Tenemos aquí este contraste maravilloso con este niño o niña precioso con este arco iris sobre su ojo que nos dirige exactamente la dirección al color. Y básicamente este es uno de los elementos. Se puede tomar desde muchísimas formas, como vemos a la par de los pimientos que están ahí, los chiles. Vemos que tienen este color bien vibrante que enfoca toda la atención en los chiles. Podemos estar viendo la mesa o las marcas de la mesa, pero toda la atención va hacia los chiles por ese color. Entonces, siguiendo con los elementos, vemos la textura que es este elemento es bastante común también cuando se hacen fotografías de los animales, fotografías de como vemos aquí la lluvia. Es muy común y es un recurso muy utilizado en fotografía de exteriores también. Y ya veremos que no solo en exteriores, estoy mencionando mucho exteriores, pero existen muchísimos más tipos de fotografías o elementos que se pueden utilizar, técnicas que pueden utilizar estos recursos, perdón. Entonces, vemos el gato, que la sensación de los pelos está ahí, pero es una imagen. Al lado de estas gotas que se pueden capturar fácilmente con un teléfono móvil, solo este tipo de elementos se pueden reflejar con una cámara de celular, perfectamente. Con la iluminación adecuada y el encuadre adecuado, se pueden llegar a obtener estos resultados y no es tan difícil como puede parecer debido a tanta teoría. Seguimos con el valor que puede ser, creo que es el elemento más confuso, porque si no se entiende sobre color, puede ser malinterpretado. Cuando hablamos de valor, vemos exactamente qué es lo que interpreta. El valor y el color se relacionan bastante y lo podemos ver en esta imagen. El valor es lo que le da esa percepción distinta. Podemos ver que estamos viendo exactamente la misma imagen, pero podemos interpretarla de dos formas. Podemos ver del lado derecho que se ve una fotografía muy viva, puede ser no sé, del día de ayer, puede ser en un atardecer, puede interpretarse de muchas formas. Y al lado izquierdo, muy comúnmente, el blanco y negro es asociado a la remembranza, al recordar. Entonces puede ser la misma fotografía, digamos, 10 años antes, 20 años antes. Entonces, el valor es este elemento tan importante que puede crear esta percepción distinta. Es muy agradable a la vista y puede ser utilizado de diferentes maneras. Y pues eso vendría siendo todo y muchísimas gracias.